Y para que el video no sea tan extenso, vamos a empezar a hablar del libro de una vez. Este, bueno, el libro empieza sobre Tomás platicando, empieza a relatarnos cuando él estuvo en Flandes y en Brujas, en su embajada. Y ahí es donde comienza el libro. Él cuenta que se encontraba saliendo de una iglesia cuando se encontró a su amigo Pedro Egidio, que como les dije en su lengua materna es Peter Gills. Él relata que se lo encuentra y dice, ahí nos cuenta que lo encuentra platicando con una persona de un aspecto extravagante, una persona de tez morena, barba larga y una vestimenta un poco descuidada, por así decirlo. Él lo describe como un marinero. Después Pedro Egidio ve a Tomás y lo aborda, ¿no? Él le llama, ¿no? Que vaya con él. Y ahí es cuando pues ya ve más de cerca al Señor. Ya le habla de como que muy impresionado este Pedro, así como de, oye, mira, es que este señor sabe muchas cosas, ¿no? Tiene cosas muy interesantes que contar. Y Tomás le dice, pues no, de primeras pensé que se trataba de un marinero, le dice, ¿no? Y Pedro le dice, te equivocas, dice, él no es un marinero, él es más que un marinero. Y él le platica que esta persona llamada Rafael Itodleo había estado en la tripulación de Américo Vespucio. Y aquí es algo muy curioso porque Tomás piensa que Tomás se basa en ese momento de la época en que se pensaba que Américo Vespucio había descubierto América, por así decirlo, porque la primera persona que llegó a América fue Cristóbal Colón, pero Cristóbal Colón pensó que había llegado a las Indias y él entonces, al enterarse de eso, muchas personas como Américo Vespucio decidieron zarpar, ¿no? A explorar esa nueva ruta que había descubierto Cristóbal Colón porque creía que era una nueva ruta para llegar a las Indias. Y él fue el que se dio cuenta de que no eran las Indias, sino que era una región desconocida totalmente. Y, y ya basado en eso, mmm, no recuerdo muy bien si él fue el que lo escribió o fue otro, otra persona, pero hicieron un libro en ese momento que se hizo famosísimo como un bestseller casi casi, llamado Mundo Nuevo, en Mundus Novus en latín, y por eso se le atribuyó el nombre de América. En ese entonces había un cartógrafo que él leyó eso, o se enteró, mejor dicho, de ese libro. Y sí, creo que fue Américo Vespucio. Y por Américo Vespucio, como la gente en ese momento creía que él pues, había hecho ese gran descubrimiento, eh, este cartógrafo dibujó un mapa del globo, bueno, del mundo conocido, y a esta nueva región le puso América en honor al que él creía que lo había descubierto, que era Américo Vespucio. Y bueno, por eso se agarró más o menos de ahí Tomás para decir que pues Rafael había navegado con Américo Vespucio. Y aquí nos cuenta que Rafael era portugués y él dejó sus propiedades, se las dejó a sus hermanos ahí y él salió, él fue a navegar. Era una persona con una mentalidad un poco temeraria porque él cita ahí Tomás que esta persona tenía dos frases que siempre la acompañaban, ¿no? Como que el cielo cubrirá a los que no tienen sepultura, como por así decirlo, ¿no? Como de que no le importaba o no tenía temor de donde fuera a encontrar su final. Y así es como él conoce a Rafael, ¿no? Él ya empieza a interactuar con Rafael y pues no, se da cuenta que tiene cosas muy pues peculiares que enseñarle a Tomás. Ellos empiezan a platicar y de él se entera por Rafael que
porque él como era inglés, Rafael le dice que él ya había conocido Inglaterra, de hecho, ya había muchas cosas de Inglaterra que a él le parecían muy mejorables. Y esto es lo que llama la atención de Tomás. Después de esto se trasladan a la casa de Tomás a conversar porque era evidente que iba a ser una plática muy interesante. Ya estando allí en su casa, le platica una anécdota. Ellos primero se sientan en un banquito que había ahí, empiezan a platicar y Rafael le dice que él tuvo la oportunidad de haber hasta estado en la misma mesa del canciller del arzobispo de Inglaterra. Y allí es donde cuenta la conversación que tuvo con el cardenal John Morton. Ahí le platica que que él se encontraba en su mesa con sus compañeros, el cardenal, platicando, discutiendo cosas del Estado y él no estaba prestando mucha atención, pero lo primero que le llamó la atención fue oír que la manera de expresarse sobre el castigo con la pena de muerte a las personas que robaban el cardenal. Eso fue lo que llamó su atención porque esta persona se expresó de una manera muy desinteresada y hasta como sintiéndose orgullosa de haber dicho que había visto hasta 20 personas siendo ahorcadas con la misma soga. Y ahí es donde comienza lo interesante porque Rafael les platica que él pues como que cuestiona ciertas opiniones de ellos, ¿no? Él le preguntó, igual, contó que le preguntó al cardenal que por qué creían que debía castigarse con la pena máxima el robo. Porque si una persona roba y sabe que solo por robar lo van a matar, es mucho más probable que encuentre más fácil la salida de desaparecer o de callar a un posible testigo si de todas maneras lo van a matar. Y allí es donde pues el cardenal empiezan a tener una pequeña dialéctica en este momento.